Amado pueblo de Dios, con mucho gusto, con mucho aprecio y con todo respeto, les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Naturopática Salvadoreña, la cual existe por decreto ejecutivo desde 1975. Agradezco al Padre Celestial el privilegio que me concede de estar entre ustedes con el sincero, humilde y entusiasta afán de serles útil con la milagrosa, la misteriosa y la maravillosa naturaleza viviente del Dios nuestro Todopoderoso, para que todos los oyentes de Radio Cadena Cuscatlán que estamos transmitiendo en vivo, y a todos los seguidores en Facebook y en YouTube de la página Cultura Medicinal, sean la población con mejor calidad de salud en todo El Salvador y también en todo el mundo, y que los sinceros buscadores en la luz suprema trabajen incansablemente día a día, edificando una raza más humanizada, conviviendo en paz, en armonía, en prosperidad, en verdaderos lazos de fraternidad espiritual, con una siempre creciente cuota de iluminación divina, gozando de muy buena salud y sobre todo sabiendo doblar rodillas para convertirnos en dignos portadores del ropaje de Dios, el ropaje de la humildad, y de ese modo podamos implorar e invocar su infinita misericordia, para que nos admita como sinceros caminantes en la senda del sexto día de la creación, en la cual Él nos da esta grandiosa y esta valiosa oportunidad. El hombre está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Romanos 12:12. Constante en la tribulación, perseverante en la oración. También tenemos el mensaje de Isaías 11:3. No sentenciaréis por apariencia, ni juzgaréis por oído. Isaías 30:15. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice el Dios Todopoderoso hacia nosotros. Y pido a Él que nos permita entender en toda la humanidad ese mensaje, para que en verdad sepamos tener ese encuentro con Él. En Hechos de los Apóstoles, no sé por qué se ignoran esos mensajes, que son las grandes verdades que hay que saber enfrentar y superar. Hechos Apostólicos dice: es necesario que padezcamos una serie de sufrimientos y de tribulaciones antes de alcanzar el reino de los cielos. Es como se dice que hay que pasar la prueba, superándola, para ver el cambio favorable. El doctor Hahnemann, el padre de la homeopatía, nos dice en sus enseñanzas grandes verdades, pero el hecho de que sean grandes verdades y las estemos leyendo no quiere decir que de una sola vez las estamos dominando. Hay que estudiar mucho para llegar a conocer cómo eso se mueve y eso se convierte en una realidad que es una verdad. Él dice: la curación tiene que ser pronta, suave
no perjudicial y duradera. A veces yo me sorprendo cómo es que la gente tan calmadamente, y no sé en qué otras condiciones más, aceptan la expresión tratamiento de por vida. El ser humano, por decreto divino, es un ser pensante, y como pensante tiene que reflexionar que si es un tratamiento de por vida, pues se le está diciendo, sin decirlo, que ya nunca se van a curar, que nunca van a dejar de ser enfermos, y a la forma en que entraron, a medida que avance más tiempo haciendo siempre lo mismo, se van a ir agravando más. Es una cosa interesante, como les digo, cuando la gente en esas enfermedades se va al pozo de los estados depresivos. Y eso hay que saberlo tratar también, aunque las plantas, como medicina de Dios, ellas van ejerciendo un proceso automático en lo natural para cambiar esa condición. Pero también hay que saber asesorar al paciente para que se dé cuenta cómo cambiar la situación negativa que le está pasando en su salud. Allá en Usulután hay un lugar que le dicen Cantón Escondido. Y a Dios gracias nos visitó el señor Francisco Cortés. Y les he comentado antes, para que vean lo triste de esas verdades mentirosas, por lo tanto no son verdades, quiere decir eso. 12 años en hipertensión arterial. Y cuando llegó con nosotros, a uno le enseñan a aprender a leer la cara, a ser observador, darse cuenta del caminar, su estado de ánimo. Y cuando vimos la cara de Francisco Cortés, sí que en verdad reflejaba una forma de angustia. Cuando hicimos la medición de los valores de su presión arterial, salieron altos. Y yo le hice la pregunta, ¿y usted está en tratamiento por hipertensión arterial? Sí, me dice, tengo 12 años. Oigan eso, Dios mío, ¿por qué no reflexionan? 12 años en eso mismo, que al final ya no va haciendo lo mismo. Y tomándose 3 pastillas diarias. ¿Qué sucedió con Francisco Cortés? Y un saludo para él y para su esposa y sus hijitas. Esa es la belleza de Dios, que solo Él la puede dar. De ahí ninguno de nosotros. Solo Dios cura, tal como lo dijo el Señor Jesús. Solamente aquel que me envió, Él es el único dador de todo bien. Y un vecino y amigo de Francisco Cortés, que había conocido lo delicado que estaba, ya haciendo esta medicina de Dios, lo vio en la mejoría. Y le dijo, mira, yo quiero ir ahí también. Y así vinieron un domingo y atendimos a Antonio Flores López. Antonio estaba en una fuerza de decaimiento con tremenda cuota de pérdida de energía. Me comentaba él que solo con sueño pasaba. Y con esta medicina de Dios, para que vean lo que dice el doctor Hahnemann, que la curación tiene que ser pronta. En 4 días también, Antonio Flores López, y un saludo para él, para su esposa y su querida madre, que también ellas dos están contentas al igual que él, del gran cambio que tiene. Por eso bien dice la enseñanza, sigamos a Dios y no al hombre.
Dice Antonio Flores López, hoy trabajo 2 días seguidos, me dice. No me detengo y me quedan energías para seguir trabajando. Antes solo trabajaba 1 hora. Y va en las bellezas de Dios, porque la regla de la medicina, quizás tal como la dice el doctor Hipócrates, tratar el cuerpo en el conjunto, no en el detalle, con un mismo remedio. Y eso es lo que ha vivido Francisco Cortés y Antonio Flores López, que están viendo esa verdad. Pero para alcanzar esa verdad, cualquiera la puede alcanzar, pero hay que dedicarle mucho tiempo al estudio. Y eso a medida que uno va avanzando, pues Dios tiene un poco más de misericordia de uno y le da una pizquita más a lo ya conocido, agregándolo para que podamos hacer mejores resultados. Agradezco al Padre Celestial por esta recuperación que tienen estos 2 pacientes, Francisco Cortés y Antonio Flores López. La mejoría es grande. Y si llegamos a obtener estados de mejoría en un caso que antes no la obtuvimos, quiere decir que si la gente cumple con su fe, con su disciplina, con su perseverancia y su paciencia, pues la curación es de cada uno que actúa así. Como dicen los grandes conocedores de la verdadera medicina, nadie cura a nadie, cada quien se cura a sí mismo. Es una verdad que se mueve dentro de la misma enseñanza de Josué. Te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. Me llamaron el día de ayer de un lugar fronterizo con Estados Unidos, Mexicali, en Baja California. Fíjense el caso que me lo plantean, porque la madre de esta persona que me llamó tiene más de 20 años de estar en diabetes, oigan, y entonces ¿a cuál control es que se refieren cuando hablan de control? ¿O es que el control de que cada mes le tiene que estar dando el costalón de pastillas cada mes, que no mejoran? Como dicen nuestros maestros, todo químico carga de veneno a la sangre, intoxicación medicamentosa o acantosis nigricans. Y me cuenta la persona que me llamó desde allá, que su padre también está recién muerto por diabetes y que no quiere ver a su madre sufrir más eso. Y ahí están las condiciones que les digo, lo que hacen todos esos medicamentos químicos, medicina artificial. La madre de esta persona ya vive ese tremendo problema. Miren cómo debe ser de difícil el querer soportar eso. Y no hay qué hacer. El gran fogaje en la planta de los pies. Un calor, como alguien me lo dijo una vez desde Chalatenango. Siento como que ando caminando descalzo a la 1 del mediodía en el asfalto caliente. Vean qué figura más bonita. Pero ahí está el caso de esta persona que me llamó desde Chalatenango, que ya tenía como 22 años de estar en eso y en la presión alta. Diabetes y presión alta. A los 10 días, ese fogaje había comenzado a desaparecer. No se va a hacer de una sola vez, porque uno tiene que someterse a los procesos de Dios, en lo cual se van entrando a cubrir etapas. Y esas etapas, una vez superadas, las va uno superando y va entrando a una etapa diferente para atenderla y curarla también. Pero a veces el ser humano, digámoslo así, es como mega sensible, ultra sensible. Y uno como
en el conocimiento de la psicología, un poquito que sea, pero uno se va dando cuenta de lo que le pasa a las personas. Porque nosotros, a Dios gracias al doctor David Clark, nos entrenó en esa verdad de enfocar los procesos internos del ser humano. Un saludo para el doctor Clark. Y entonces obtuvimos un grado que se llama licenciatura en psicología y consejería familiar. Entonces uno tiene que estar de ese modo más apegado a la realidad, oigan esto, más apegado a la realidad del sufrimiento en nuestro prójimo. Y eso es igual a lo que dice el Señor Jesucristo. Hay que aprender a sufrir el dolor ajeno. Pero la gente está tan atacada por esos estados depresivos como angustia, ansiedad, desesperación, intranquilidad, pérdida de atención, pérdida de esperanza. Y a veces si uno les da el consejo, como que lo pueden tomar a mal. Ahí es donde yo me siento gozoso que tuve la dicha de haber estudiado lo que se llama capacidad de análisis. Oigan qué lindo materia esa técnica. Capacidad de análisis hacia capacidad de respuesta. Para que tengan una idea. Es una enseñanza que se va, como dijo el Señor Jesucristo, hasta las profundidades donde el hombre ha descendido. Yo también, yo descenderé. Y en esta capacidad de análisis hacia capacidad de respuesta, bueno, uno lo agarra, pero de lo más desalmado, de lo más triste, de lo más feo que le pueden decir a uno las cosas. Pero uno no tiene que irse en contra de la persona que nos está asesorando, sino en verdad irnos para adentro, hacia nosotros mismos, y llegar a decir, en verdad yo soy así, en verdad yo soy eso. Pero la gente no hace esa pregunta. Y se quieren poner como lastimados. Y con eso no están poniendo su mejor esfuerzo para encontrar la curación. Fíjense qué casos más tristes. En la Biblia no se habla de cirugías, mucho menos de amputaciones. Ya estamos llegando al mes de noviembre. Y cada 14 de noviembre, que yo no sé qué es lo que se celebra, pero se dice que es el Día Mundial de la Diabetes. Y hay muchos facultativos de la medicina química que todavía se siguen atreviendo a decir que la diabetes es una herencia de los padres, por hacer la figura, que no es cierto eso. Y si la persona está en diabetes, ¿no tuvo padres? Claro que no puede ser así, ¿verdad? Pero para que vean eso. Entonces, ¿de dónde va a salir esa herencia? Por estudios médicos científicos plenamente comprobados, se ha determinado categóricamente que la genética nada tiene que ver con herencia de padres a hijos. Es un problema en cada quien. Y el maestro, el doctor Gali, nos da un concepto. Yo siempre aprendí que las cosas, para saberlas manejar mejor, en compartir un conocimiento, es saber ser conceptual, manejar el concepto, la definición. Dice el doctor Gali, pónganle atención, la diabetes es una disfunción del organismo, no habla de ninguna herencia, en la cual ese organismo está incapacitado. Oigan eso, dos cosas a corregir: función, disfunción, para corregir la discapacidad. Este organismo está incapacitado en tomar el azúcar como fuente de energía. Y cuando se conoce de dónde viene la disfunción, es fácil saber por qué el páncreas no genera su propia insulina. La insulina artificial
de tanta aplicación en tiempo prolongado, que es lo que va a ir haciendo. Aparte de ir perdiendo la visión, va a dañar otras partes del cuerpo. De acuerdo a nuestro maestro en diabetología, diabetólogo, el doctor Augusto Pazán León, la diabetes no tiene origen en páncreas. Y claro, como le buscan el origen en el páncreas, por eso dice no tiene origen. Esto no tiene cura, tratamiento de por vida, solo se controla. Pero el control es estar tragando cada mes un montón de pastillas y hacerle eco a la expresión del tremendo profeta Isaías, cuando dice, y tan deteriorado estaba su aspecto físico, que su condición ya no era la de un humano. Fíjese, le cambian la conducta, la estructura humana al templo de Dios, que es el cuerpo humano, y lo van deteriorando, como que lo fueran derrumbando. Hay que pensar en esos grandes del conocimiento, como el doctor Albert Einstein, famoso físico matemático, que ganó un premio Nobel en eso. Y él dice, ¿cómo se puede llegar a obtener un resultado diferente si seguimos siempre haciendo lo mismo? Cambios sí va a haber, pero en mayor deterioro. Pero esmerémonos con humildad a buscar el cambio positivo, el cambio que nos haga sentir que sí estamos haciendo un verdadero esfuerzo en la toma de decisión que estamos tomando. Existen más de 220 terapias alternativas. Oigan, 220 terapias alternativas alrededor del mundo. Y esto no quiere decir que no haya otras que no estén agregadas ahí, porque las desconocemos. 2 de esas 220 terapias son las que yo le doy gracias a Dios que me da ese privilegio de poderlas ejercer. 1, la medicina de las plantas o fitoterapia. Y 2, la acupuntura. Es tan linda la acupuntura que es donde yo les digo que Dios no manda ningún aparato sofisticado para examinar el cuerpo humano. ¿Qué sensibilidad humana tiene un aparato de eso? Ninguna. Por eso ya les he dicho que en casos que toman la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, el electroencefalograma, y aunque la gente diga que se va muriendo, resultado, que no tiene nada, pero sí tiene que pagar, y un buen platal. En cambio, con la medicina tradicional china, que es la acupuntura, y está contenida en la Biblia para los que no saben buscar las verdades de la Biblia, en Jeremías 6:16, haced un alto en el camino, deteneos e informaos en las sendas antiguas, para que por medio de las sendas antiguas conozcas el camino que conduce al bien. ¿Qué son las sendas antiguas? Toda sabiduría, toda medicina anterior al Señor Jesucristo. La Biblia no habla de esa cuestión que ahorita se han inventado, el ser vegetariano. En Génesis dice la enseñanza sagrada en la alianza de Dios con Noé: te alimentarás de toda cosa viviente, árboles, semillas y sangre, árboles, semillas y raíces. De los animales no beberás su sangre. Ahí no dice no comer nada de eso, de los animales. Él los puso para alimento del pueblo. Entonces, si nosotros queremos ver el cambio, atrevámonos a ser diferentes. No nos atrevemos, vamos a seguir empeorando. El asunto es llegar a encontrar la respuesta. ¿Cómo la vamos a encontrar? Sabiendo doblar rodillas, que Dios es toda misericordia, toda bondad. Y si le pedimos en verdad con todo el corazón, Él se va a apiadar de nosotros.
y nos tiene que favorecer. En la medicina natural, a la diabetes se le llama mal de azúcar. Así que para tratar la diabetes con la medicina natural, tenemos ese remedio, porque en medicina natural, así se le llama a su medicina, y ahí está contenido ese nombre en la Biblia. Remedios. El remedio que se llama mal de azúcar. El HG, el HMR. Son fórmulas que nosotros hemos elaborado en esa comunicación meditativa con Dios. Y uno se va preparando de tal forma que por la misma misericordia divina, Él nos va dando las señales, los mensajes, para saber qué es lo mejor que podemos hacer. La diabetes sí tiene cura, como toda enfermedad, porque toda enfermedad tiene origen. No hay enfermedad sin origen, y eso se llama ley de causa y efecto. La causa produce ese efecto del síntoma de la enfermedad. Y así lo dice San Marcos 4:22. No hay nada escondido que no tenga que ser descubierto, ni ningún secreto que no tenga que ser revelado. En este 14 de noviembre, ¿cuáles van a ser los resultados? Tantos diabéticos en El Salvador ya se murieron. Tantos diabéticos en El Salvador ya están amputados. Tantos diabéticos en El Salvador y en el mundo ya están ciegos. Y con otros daños en otras partes orgánicas. Al igual que en el mundo. Porque las enfermedades no se tratan por el síntoma. O por algo que se me ocurrió decir que ahí está el problema. Yo me pregunto, ¿y cómo es que mandan tratamiento a lo que no le conocen el origen? Entonces, ¿hacia dónde están mandando ese medicamento? Eso es lo químico, medicina artificial. Y el control, solo que cada mes llega la persona al chequeo médico y a recibir sus pastillas nuevas, o la nueva dotación. Pero ¿de qué nos va a servir eso? Si ya pasó tanto tiempo que no vemos una mejoría. Las plantas están hechas por orden de Dios, por decreto divino, sí, para curar. Y están llenas de vitaminas, de minerales, de proteínas, de sustancias curativas, el oxígeno que todos necesitamos y de virtudes celestiales. Nuestra dirección, 31 Calle Poniente y 3ª Avenida Norte, número 220, Colonia Laico San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Y nuestros teléfonos para que le demos vida al mensaje de Dios, pero la gente no sigue el mensaje de Dios. La comunicación alimenta al espíritu. Existe una sola religión, la del amor. Un solo lenguaje, el del corazón. Y una sola raza, la de la humanidad. Nuestros teléfonos, 2262-8702, 2323-8016, 7990-0550, donde pueden llamar hoy mismo si ustedes así lo desean para obtener más información. Queremos comunicarles también que los días miércoles subimos mensajes de Facebook y de YouTube con esta su página de Cultura Medicinal, los miércoles a las 4 de la tarde. Como un estudioso en esa sabiduría sagrada, humildemente agradezco a Él todo lo que me ha permitido aprender en su enseñanza. Y le pido que aquí en El Salvador y en todo el mundo nos provea de felicidad, de salud y de paz. Feliz día para todos ustedes y para todos nosotros, y será hasta otra vez.